Transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal Pregoneros de la 4T en busca de la información para esta cuarta transformación. Antes de irnos de lleno a la nota, si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. De antemano te deseo un excelente día, martes 31 de enero del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información, y es que es evidente la manera y el comportamiento que tiene esta alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. En pocas palabras, ha demostrado que no anda bien de aquí. Y esto ha unido a varios periodistas para que, sin pelos en la lengua, detallen el actuar de esta alcaldesa. Una alcaldesa que ha querido simplemente darle la vuelta a este tema que ha sucedido, diciendo que hubo simplemente, y ustedes lo han visto, una fuerza desmedida en la que simplemente violaron los derechos de sus empleados, a pesar, fíjense ustedes qué ironía, y qué hipocresía, en donde han revelado videos en donde la señora los trata muy mal, en donde les grita, les ordena. Prácticamente le tienen miedo a esta alcaldesa, hasta el hecho de donde ha circulado un video en donde los está entrenando para marchar como debe de ser, como si fueran soldados. Háganme ustedes el favor. En esta ocasión, Julio Astillero y Adriana Buentello hablan al respecto y también mencionan algo peculiar, Pues ¿quién es peor? ¿Sandra Cuevas o Lili Téllez? ¿Ustedes qué dicen? Digo, en este caso menciona que Sandra Cuevas, pero yo también cuestiono algo ahorita porque ella tiene el poder y tiene a su cargo personal. Imagínense nada más si esta senadora Lili Téllez tuviera ya sea una gubernatura, no hombre, ni hablemos de la presidencia, la verdad, porque sería catastrófico, pero si tuviera ese poder, algo similar pudiéramos estar viviendo, Ojo. Esto fue lo que detallaron. Y de igual forma, Álvaro Delgado hizo una columna a la que denominó a partirle la Mauser. Estoy ahí quitándole la palabra directa. En donde también detalla y menciona lo acontecido. Escuchen esta parte. Desde luego también lo que dices, Adriana, es desproporcionado el uso de la fuerza pública. ¿A qué denuncia ciudadana que se presente? Le mandan a un secretario del gabinete de la Ciudad de México y le mandan 300 granaderos, o como se llamen ahora esas fuerzas. Evidentemente, pues hubo un ribete que dijeron también las autoridades de la Ciudad de México: de aquí nos agarramos y aquí está esto, y sobres, y además impedir que hubiera una reacción iracunda de Sandra Cuevas, que no sé, si hubiera ido solamente el contralor con 2 ayudantes, pues se me hace que los cachetean no sé qué les habrían hecho ahí, Adriana, así como vemos las cosas. ¿Qué dijo Bruno? Me voy a comer la Ciudad de México. Sí, ¿No? voy a comer la Ciudad de México. Lo que está haciendo aquí con la Cuauhtémoc. ¡Qué susto! A mí sí me da miedo. Ella dice, no nos da miedo. A mí sí me da miedo. A mí sí Vamos me a da andar miedo. todos con nuestro osito de peluche para hacer aquí con la identificación, para no ser. Creo que es un episodio muy desafortunado, al cual el Partido Acción Nacional, a través de su dirigente, el señor Ataide, en el área de la Ciudad de México, y de alcaldías cercanas, y el propio dirigente nacional del PAN, pues tratan de darle ese sentido de que es un ataque a la libertad de expresión. Insisto, no hay ningún ataque. La señora Sandra Cuevas puede manifestar lo que crea en el ejercicio de su función, y los demás servidores públicos igual. Aquí la bronca es qué se estaba haciendo con ese material gráfico, con lonas, con volantes. ¿Para qué? ¿Qué es lo que justifica? ¿Cuál es el fundamento legal para que ese material esté en instalaciones públicas? Pero, Es Julio, una violación, perdón. no, adelante. No, digo, es una violación a un reglamento, a una ley, ya lo iremos viendo, pero de que ahí hay la evidencia de un comportamiento faccioso y de un uso faccioso de recursos e instalaciones públicas, ahí está, ya lo iremos viendo. Es que Julio, ella misma responde qué está pasando y qué está haciendo ese material allí. Ella misma lo responde porque está trabajando, pues no para la alcaldía, probablemente, si no vamos a escuchar qué fue lo que dijo en conferencia, justamente por ahí de la 1:08 de la mañana. Esto fue lo que dijo.
Yo, a diferencia de ti, Claudia Sheinbaum Pardo, me defiendo 1 a 1. Yo contra ti. Tú tienes que pedirle a tu papá Andrés Manuel López Obrador que te salga a defender. Tienes que pedirle a tus granaderos que te salgan a defender. Tienes que pedirle a la fiscal que te salga a defender. Tienes que pedirle al contralor que te salga a defender. De mujer a mujer te digo, tú conmigo no puedes. Y esta te la voy a volver a ganar. ¿Y sabes qué va a pasar? Que voy a seguir logrando que tú no seas nunca presidenta de este país. Ay, qué miedo, Adriana. Realmente es un reto así callejero, así de tú y yo, ¿cómo la ves? Cara a cara, nos echamos el tiro y te voy a partir la madre. Y además confiesa el sentido de su actuar político, que es evitar que tú, Claudia, llegues a ser presidenta de la República. Ah, caray, ese es el sentido y el actuar de una alcaldesa, de una autoridad, de una servidora pública. Creo que no, pero... Pues Adriana, yo creo que hay que invitar un día de estos al doctor Ernesto Lamoglia para que nos haga favor de desmenuzar cuáles son los ingredientes psicológicos, psiquiátricos, no sé cómo se llamen, de esta postura de la señora Cuevas en este pleito, así de, ¿cómo la ves? Nos echamos el tiro, hija. Híjole, Cántame. está bien complicado, pero además, fíjate, es que es una mezcla, pues no sé si es como una especie de genérico, de personalidad, como en el caso de Lili Telles, un actuar me parece muy similar, pero con un tono, como tú dices, más, pues más callejero, ¿no? De que, pues como dices, te voy a partir tu madre y aquí yo, ¿no? Muy, muy complejo, pero interesante también las declaraciones que hace cuando la entrevistan sobre pues un posible juicio político en su contra que estarían buscando emprender diputados de Morena, y dice ella, pero Morena, ¿quiénes son? No son personas estudiadas. El presidente de la República, con todo respeto, ¿quién es? ¿Qué estudió? Yo soy doctorante en Derecho, tengo 2 maestrías, me he ido a estudiar a 10 países. No, pues, Antes hablas, ¿eh? Imagínate, Adriana, que esa sea la medición. En realidad, para el servicio público no se necesita tener una escolaridad específica, ¿eh? O sea, basta con ser un ciudadano en ejercicio de los derechos políticos y se acabó, porque no se puede establecer una doctorcracia. O sea, solamente doctocracia. Solamente los doctores o los doctorantes tienen la autoridad política, moral y cívica para opinar sobre los asuntos públicos. Esa es una tesis política ya muy vieja y muy rebasada, la de las élites que podían decidir sin que participara la plebe, es decir, toda la pelotera que no tenía la calidad patricia o la calidad noble que tenían en la antigüedad en algunas sociedades, Adriana Buentello. Julio, y el presidente, hoy en la mañanera le preguntaron, y vamos a ver qué pasó. Lo que pasó ayer en la noche con este hallazgo de propaganda en contra de la jefa de gobierno, ¿se nos puede dar a comentar? Pues es que es un asunto realmente deplorable que sí sirve porque muestra, mira, yo puse de inmediato anoche un tuit en el cual decía, lo más grave no es el hecho de haber encontrado esta propaganda de guerra sucia en instalaciones de la alcaldía. Es grave, pero digo, no es lo más grave es cómo se deja ver abiertamente el carácter de una servidora pública, el trato despótico hacia los trabajadores, el desconocimiento de los procesos jurídicos. Oye, pues Iván, imagínate que todo aquel que es el comportamiento de ciertos segmentos agresivos socialmente que cuando llega a notificar a alguien una solicitud para una diligencia judicial, corren a patadas, a plomazos de ser necesario a los representantes de la autoridad porque no aceptan que les vayan a notificar o a iniciar un proceso jurídico o judicial. Eso es lo que hizo Sandra Cuevas y me parece que eso es lo más pernicioso y que evidencia ese perfil de una peleonera profesional en términos políticos, Adriana. Julio, sí. Y además me pregunto, como te comentaba, si este despliegue tan grande como el que ayer vimos en esta alcaldía Cuauhtémoc, no victimiza también por un lado a la alcaldesa y la pone en el foco electoral, porque también que los mueven a un personaje como Sandra Cuevas, clasista, narcisista, con tintes fascistoides, ese autoritarismo precisamente que mencionas, Julio, que dejó, que evidenció el día de ayer. Pues te digo, parece que tiene como esclavos a los trabajadores de la delegación, y también pues vale la pena preguntarse si en la boleta electoral para el 2024 en la Ciudad de México van a estar, por ejemplo, Omar García Harfuch de un lado y Sandra Cuevas del otro. ¿Qué nos espera a los ciudadanos de la Ciudad de México, Julio? Imagínate, no, Adriana, no pongas No esas sé, porque me da ganas de sacar la botella de mezcal. Julio, pero antes de irnos a la siguiente entrevista, porque ya están en unos momentos por entrar nuestro invitado, fíjate lo que dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México precisamente al respecto de esto que pasó el día de ayer. El tema es que se encontró una gran cantidad de propaganda que se llama Guerra Sucia, no tiene otro nombre, una campaña en contra de la jefa de gobierno en una oficina pública.
Entonces, quieren minimizar el asunto algunos medios. Y para mí, en realidad, es la evidencia de una guerra sucia que hemos venido diciendo que existe. Y no es de una alcaldesa, es de la oposición, del conservadurismo, particularmente del PAN. Entonces, lo que demuestra es que el PAN destruye, no construye. Y la pregunta es, ¿por qué hay una guerra sucia contra la jefa de gobierno? Y pues creo que se contesta por sí sola. Hay una guerra sucia porque están muy preocupados, pues porque cada vez pierden más en la ciudad, y la verdad porque encabezamos las encuestas en la ciudad y en el país. Entonces lo que buscan pues es atacar. Esa es su manera de hacer política. A partirle la madre. Esta es mi columna de hoy, Historia de lo Inmediato, aquí en Sin embargo al aire. Fue la prianista Sandra Cuevas la que con vulgaridad declaró la guerra en contra de Claudia Sheinbaum. ¿A quién le vamos a partir su madre? Pero la idea de aniquilar políticamente a la jefa de gobierno la suscribe toda la oposición, incluida la que anida en Morena, cuyos sectores más fanáticos multiplicarán las prácticas sucias y hasta criminales, incluida la violencia, para conseguir ese objetivo. No hay ninguna novedad en el empleo de la guerra sucia, de atizar el odio y fomentar el miedo, porque ya ha ocurrido por muchos años en la política mexicana. Muchos lo han deliberadamente olvidado, pero lo hizo Carlos Salinas en 1988 y lo instrumentó Ernesto Zedillo en 1994 contra el 3 veces candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Hace 2 décadas, en 2004, los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador se propusieron también descarrilarlo a la buena, a la mala y de todas las maneras posibles, como lo expresó ese año Jorge Castañeda, el canciller de Vicente Fox, que es más sofisticado que Cuevas, pero igualmente ruin. El desafuero de López Obrador como jefe de gobierno, que se consumó en la Cámara de Diputados en abril del 2005, fue no solo una conspiración de los 3 poderes del Estado, ampliamente probada, sino una estrategia sustentada en la fabricación de mentiras y calumnias sin límite, que incluyó también el fomento del miedo en las franjas de la sociedad proclives al prejuicio y la manipulación. Es tan aceptable una campaña de miedo como una de alegría, me dijo Germán Martínez Cázares tras la elección del 2006 para justificar una de las estrategias de defraudación de Felipe Calderón. López Obrador, un peligro para México. Germán Martínez era confidente y, usted lo sabe, utilizó a Morena como hotel de paso. Además de los spots contratados por los partidos en radio y televisión en la campaña de 2006, también se difundieron miles de spots de los organismos del Consejo Coordinador Empresarial y de Ecología y Compromiso Empresarial, ECOSE, un organismo ligado a Coca-Cola y Bimbo, así como otros organismos como CELíder, Compromiso Joven y la Alianza Sindical Mexicana, que transmitieron imágenes perturbadoras, pese a que tenían prohibido por la ley contratar espacios en esos medios. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, disponía que los partidos tenían el derecho exclusivo de contratar espacios para difundir mensajes orientados a la obtención del voto y ordenaba que en ningún caso se permitiría la contratación de propaganda en radio y televisión a favor o en contra de algún partido o candidato por parte de terceros. El extinto Instituto Federal Electoral, que presidía Luis Carlos Ugalde, actuó con tal parcialidad que no impidió la difusión de los ilegales mensajes en radio y televisión de esos organismos, y solo hasta que concluyeron las campañas dejaron de transmitirse, con el consecuente daño para López Obrador y el beneficio de Calderón. En los años recientes ha ocurrido algo análogo. El Instituto Nacional Electoral ha tomado partido por el bloque PRI-PAN-PRD y el amasijo de intereses que gestiona Claudio X González, que no renuncia, por cierto, a su sueño de ser candidato de la oposición y convertirse
en el presidente de México. Aunque tan pronto como abril dejarán su cargo 4 consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, la reforma electoral que está siendo impugnada prevé la desaparición del secretario ejecutivo, que controla toda la estructura del INE y que, de mantenerse, seguiría actuando a favor de la oposición, aun si los nuevos consejeros son independientes. Por eso, la expresión pendenciera de la alcaldesa Cuevas va más allá de la disputa de una alcaldía, de la jefatura de gobierno y hasta de la presidencia de la República, porque lo que se juega es el triunfo del proyecto de nación que encabeza López Obrador o el de la oposición. Por ahora, Sheinbaum es el rostro de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación y la ofensiva es contra ella. Pero lo mismo padecerían Marcelo Ebrard y Adán Augusto López si son percibidos en la misma línea que ella. La tormenta política y mediática que afronta Sheinbaum por la propaganda en su contra y notablemente por los incidentes en el metro, pronto arrojará resultados en las encuestas, pero también en el vecino Estado de México, la mayor entidad en población y votos, que dentro de 4 meses decidirá en la elección de gobernador si opta por 100 años de priismo o hay alternancia. Una derrota de la candidata de Morena, Delfina Gómez, Coahuila ya está perdida, se le achacaría a Sheinbaum por la influencia de su labor de gobierno en esa entidad y debilitaría su proyecto presidencial. Las cosas se están poniendo muy duras. Así es lo que está ocurriendo. Dicho sea de paso lo que dijo Álvaro Delgado, en Coahuila sí las cosas están muy fuertes ante esta ruptura que hubo entre el PT y Morena, y en donde las cosas sí parecen estar un poco perdidas, y el pleito que existe entre Ricardo Mejía y Armando Guadiana. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.